Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios. Como Dios dijo, todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. Notorio, amén. En el libro de Marcos capítulo 15 y vamos a estar dándole lectura desde el versículo 16 en adelante y nos vamos a enfocar en el versículo 21, pero queremos darle lectura desde el versículo 16 en adelante. Cuando lo tengas me lo puedes hacer notorio con un fuerte amén, iglesia, pueblo de Dios, gloria a Dios. Y mira, iglesia, para todos, para ustedes que han estado aquí, ¿verdad? A través de los estudios, de las prédicas, hermanos, que se han estado llevando a cabo las últimas semanas. Hemos estado llevando una secuencia, hermanos, acerca de lo que viene ya pronto, ¿verdad? Que es la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado trayendo temas acerca de este acontecimiento, hermanos, ¿verdad? Todavía no hemos predicado acerca del día donde lo crucifican, pero hemos estado predicando, hermanos, desde las preparaciones que hubo a través de este proceso, ¿verdad? De la Pascua. Han predicado de diferentes temas. Hermanos, el domingo pasado se predicó acerca de, ¿verdad? De Barrabás, hermanos, ¿qué tipifica Barrabás? Y hoy, hermanos, hoy queremos predicar acerca de un varón llamado Simón de Cirene. Y porque él también entra en esta escena antes de la crucifixión de Cristo. ¿Qué tipifica Simón para nosotros? ¿Qué representa, verdad? ¿Qué es lo que ese mensaje tiene para nosotros? Muchas de las veces leemos de esto, hermanos, y a veces no lo tomamos muy en cuenta o no nos profundizamos en esto, pero hay una gran enseñanza aquí. Así es de que vamos a leer, hermanos, Marcos capítulo 15, versículo del 16 al 21. Amén. Y antes de entrar también, hermanos, yo solamente quiero y deseo, hermanos, mandarles saludos a mi esposa por allá donde se encuentra, hermanos. Sé que quizás está un poco cansadita del proceso que está atravesando, pero quiero decirle que la amamos, ¿verdad? Como congregación, y que estamos orando por ella y también que la extrañamos mucho. Amén. Pero pronto estará con nosotros. Saludos, mi amor, por allá donde te encuentras. Amén. Y vamos, hermanos, así. Y también, mira, también yo estoy agradecido con Dios, hermanos, porque hay muchas maneras de poder escuchar el mensaje de Dios. Muchas personas que por diferentes razones no pueden estar en una congregación o en su propia congregación, ¿verdad? Quizás por causa de enfermedad o cualquier otra cosa, pero, hermanos, Dios siempre abre, hermanos, maneras, puertas para que tú no te pierdas lo que es la palabra del Señor. También le quiero dar la bienvenida a aquellos que están conectados en las redes sociales, hermanos, listos para escuchar palabra. Dios te bendiga, ¿verdad? Y sé que Dios hoy nos va a hablar. Marcos capítulo 15, versículo del 16 al 21. ¿Lo tienen, hermanos? Mira, dice así. Y vamos a darle lectura, hermanos, honrando a aquel que se merece toda honra y toda gloria, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Dice, entonces los soldados, dice, le pusieron, mira, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Aquí es cuando ya lo estaban preparando ya para lo que le iba a acontecer. Dice que lo llevaron dentro del atrio. Y luego dice, esto es al pretorio. Y convocaron a toda la compañía, o sea, llamaron a todo el ejército de soldados y todo esto. Mira el versículo 17. Dice, y le vistieron de púrpura. Esto tiene mucho significado. Antes de seguir leyendo, déjame decirte de lo que está, explícate un poquito lo que es esto. La púrpura, hermanos, el color púrpura. En aquellos tiempos era una tinte muy, pero muy costosa. Y no cualquier persona, hermanos, usaba ropas de color, de este color de púrpura. Solamente se le permitía usar este color, hermanos, a los reyes, a los que tenían grandes rangos, a los que tenían poder, los que tenían autoridad, pero principalmente los reyes. Entonces fíjate lo que dice cuando lo llevaron ya para castigar a Jesús allí. Dice, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Dice, comenzaron luego a saludarle
Y fíjate, esto lo hicieron como en forma de burla. Lo empezaron a saludar como verdaderamente se saluda a un rey. Dice, comenzaron a saludarle diciendo, salve, rey de los judíos. El 19 dice, y le golpeaban. Mira, me entra esta escena primeramente. Primeramente lo llevan, hermanos, lo visten de púrpura y se inclinan con sus rodillas delante de él y le dice, salve, oh rey de los judíos. En otras palabras le están diciendo, tú que eres el rey, tú que eres nuestro rey, pero en manera de burla. Y dice que después de que lo saludan de esta manera, se levantan. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer, hermanos? Le pusieron la corona de espinas, se levantan y dice, y lo golpeaban en la cabeza con una caña. Y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Wow. Burlándose de él. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice, después de haberlo escarnecido, lo desnudaron la púrpura. En otras palabras, le quitaron esas prendas de color púrpura que le habían dado. Y le pusieron sus propias vestiduras y lo sacaron para crucificarle. Wow. En otras palabras, lo que ellos están haciendo es primeramente burlándose, tratándolo como si fuera un verdadero rey. Pero es como diciéndole, pues tú dices que eres nuestro rey, el rey de los judíos, pues te vamos a tratar como un rey, en forma de burla. Pero después de esto lo empiezan a golpear. Y tú ya conoces la historia. De eso vamos a hablar ya cuando se llegue el día de la crucifixión. Lo empiezan a torturar de muchas maneras. Y dice, hermanos, que se levantaron y golpeándolo y todo, lo llevaron para crucificarle. Y luego el versículo 21, aquí es donde me quiero concentrar. Versículo 21 dice, fíjate aquí, ya iban en camino, ya iban por las calles de Jerusalén. Jesús ya iba con aquella cruz cargando. Y luego se encuentra un personaje aquí que es del cual vamos a estar hablando. Dice, y a este personaje que vamos a ver que es Simón, dice, y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Fíjate, le obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y vio la crucifixión, ¿verdad? Venía fíjate de dónde venía. Quizás venía de trabajar. Quizás venía de un largo día de trabajo. Él no tenía nada que ver en esa escena. Él no pidió estar allí. Él simplemente iba hacia su casa, me imagino yo, y se atravesó con esta turba de gente. Y dice, hermanos, que lo obligaron a cargar la cruz de Jesús, ¿verdad? Lo obligaron a que llevase la cruz de Jesús. Yo sé que Dios hoy va a hablar a nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre amado Señor, en tus manos ponemos, mi Dios, este momento tan importante, tan crucial en nuestra vida, Señor. Te suplicamos, Señor, que lo que tú hoy vas a hablar a nuestra vida, Señor, tenga un impacto en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Que podamos ver con claridad, Señor, el mensaje de hoy, Padre amado. Que no es un mensaje, Señor, que aplica solamente a aquellos tiempos, no, Señor, sino que aplica a nuestra vida hoy en día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Espíritu Santo, háblanos, mi Dios. Amén, amén. Puedes tomar tu asiento, hermano. Mira, hoy quiero hablar de encuentros que tenemos a través de nuestra vida. Tenemos muchos encuentros en nuestro diario caminar, hermanos, constantemente. En nuestra vida, hermanos, mira, hay encuentros en la vida que uno planea. Hay encuentros que nosotros como seres humanos constantemente planeamos. Planeamos encontrarnos, mira, ya sea con tu patrón, planeas encontrarte o tener un encuentro con los maestros de tus hijos. Planeas encontrarte con una familiar, con un amigo, con una amiga para comer algún bocado por ahí, a tomarte un café. Hay muchas cosas, hermanos, hay encuentros en la vida que uno planea. Pero también, hermanos, hay encuentros que simplemente suceden sin aviso, sin preparación alguna, pero que lo cambian todo. En lo secular, hermanos, mira, también hay días que parecen normales, muy normales.
Hay días comunes, rutinarios. Pero de pronto, en medio de lo cotidiano que muchas veces acostumbramos a vivir, hermanos, hay veces, hermanos, donde de repente Dios irrumpe y transforma nuestra historia para siempre. Así fue aquel día, hermanos, en Jerusalén. Por las calles de Jerusalén, hermanos, dice la palabra de Dios que caminaba una multitud de personas. La multitud, hermanos, dice la palabra de Dios que la multitud iba por las calles e iba gritando, hermanos, y de lejos aquel hombre llamado Simón, que dice la palabra de Dios que él venía del campo. Yo me imagino que venía de un largo día de trabajo. Y este era un día común y corriente para él, porque dice la palabra de Dios que venía él caminando y a lo lejos él empieza a ver una turba de gente, una multitud de gente. Y a lo lejos él empieza a escuchar esa gente gritar, y quizás no escuchaban bien lo que decía, pero empezó a escuchar mucha gritadera, hermanos, de la gente. Veía el polvo de la tierra, hermanos, los caminos de la tierra, cómo se levantaba. Y muy posible que él comenzó a decir: ¿qué estará pasando? ¿Por qué viene tanta gente allá? Me imagino yo. Él empezó, hermanos, no como curiosidad, sino que él iba camino hacia allá. Y dice la palabra de Dios que Simón iba entrando a Jerusalén. Esta gente iba saliendo de allí. O sea, se encontraron. Hubo un encuentro allí, un encuentro inesperado, porque Simón no esperaba ese momento. Entonces quiero decirte que así fue aquel día en Jerusalén, con este hombre llamado Simón. Y la multitud gritaba, el polvo se levantaba, hermanos. Y cuando él llegó a esa escena, cuando se acercaron y tuvieron ese encuentro, Simón pudo ver, hermanos, el dolor se hacía visible, hermanos, cada paso que un hombre cargando una cruz daba. Y ese hombre era Jesús de Nazaret. Y cuando Simeón vio eso, hermanos, él pudo ver, hermanos, en cada paso que Jesús daba, cargando esa cruz, Simón, hermanos, podía ver ese dolor era visible. Y en medio de esa escena caótica aparece un hombre que no estaba en el programa. Aparece un hombre que tampoco buscaba a Jesús en ese momento. Apareció un hombre, hermanos, que no sabía que ese día marcaría su destino eterno para siempre. La Biblia lo llama Simón de Cirene. Hermanos, déjame decirte algo bien importante acerca de este hombre. Este hombre no era un discípulo cercano de Jesús. Este hombre no estaba entre los 12 apóstoles de Jesús. Ni buscaba tampoco, hermanos, ser protagonizado. O sea, él no buscaba fama, no buscaba nada. Pero tuvo un encuentro inesperado con Jesús. Y ese encuentro, hermano, no solamente cambió su día, sino que cambió su vida, cambió su destino, cambió su eternidad. Porque déjame decirte que cuando alguien se encuentra verdaderamente con Cristo, que cuando alguien tiene un encuentro verdadero, un encuentro real con Cristo, tu vida, hermano, hermana que estás aquí, tu vida no es la misma. Tu vida tiene que cambiar. No puede ser la misma cuando tú tienes un encuentro con el Rey de Gloria. Y si tu vida no ha cambiado desde que tú te encontraste con Cristo la primera vez, y tu vida no ha cambiado, ahí hay algo muy preocupante. Porque quizás tú dices, tuve un encuentro con Cristo, pero déjame decirte que el enemigo también engaña. Quizás ese encuentro no fue un encuentro, a lo menos no fue un encuentro real. Porque donde quiera que Cristo habita, allá hay cambios para bien. Allá hay transformación. Una persona no puede decir: yo tuve un encuentro real con Jesús, con Cristo, y seguir la vida como si nunca lo hubiera conocido. Entonces, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero no quiero hablar de esos ejemplos. Pero solamente te voy a decir dos de ellos, solamente para no tardarme mucho. Moisés, podemos ver que Moisés, desde que tuvo el encuentro personal
con el Rey de Gloria, con Jehová de los ejércitos, con el Cristo vivo, allí en esa zarza que estaba ardiendo, hermanos, la vida de Moisés nunca volvió a ser la misma. Él se convirtió en un libertador del pueblo de Dios. Cuando Saúl tuvo un encuentro inesperado con el Rey de Gloria, mi amado hermano, la vida de Saulo de Tarso, conocido como Pablo, nunca volvió a ser la misma. Saulo era un perseguidor de los cristianos, los perseguía para matarlos, pero cambió de perseguidor a ser un misionero, a ser un apóstol de Cristo. Fue el más grande predicador que Cristo levantó. Su vida cambió para siempre, hermanos. Y yo podría predicarte de estos cambios que existen cuando hay un encuentro real, pero hoy no se trata de ese tema. Hoy quiero hablar, hermano, mira, déjame repetirte este párrafo aquí, hermanos, porque cuando alguien se encuentra verdaderamente con Cristo, nunca vuelve a ser el mismo. Y eso nos lleva a preguntarnos algo muy profundo a nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando Dios interrumpe nuestros planes? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo en estos dos personajes que yo te dije ahorita, Moisés y Saulo de Tarso. El plan de Moisés, hermanos, era simplemente trabajar cuidando ovejitas reales. Hermanos, el plan de él era ser pastor de ovejitas y casarse con una de las muchachas que estaba por ahí, que había conocido por ahí. Él tenía esos planes. Pero de repente vino Dios y interrumpió los planes de Moisés. Interrumpió la agenda de Moisés, hermanos. Saulo de Tarso, él tenía un plan, él tenía una agenda. La agenda de Saulo de Tarso era ir en búsqueda, en cacería de los cristianos para traerlos y que fueran encarcelados, que fueran matados. Esa era la agenda de Pablo. Yo me encargo de ir y matar a todos los cristianos. Pero Cristo se presentó. Hubo un encuentro interrumpido allí, hermanos, y interrumpió los planes de Saulo de Tarso y los cambió por completo. Ahora la pregunta viene, ¿qué sucede contigo o qué te pasa a ti en aquellos momentos donde Dios viene e interrumpe tus planes? ¿Qué pasa cuando un encuentro con Jesús nos toma por sorpresa y cambia nuestra agenda? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Porque al igual que Simón, muchos de nosotros, hermanos, veníamos con una agenda a este lugar. Veníamos con una agenda, con nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias cargas, hermano. Mira, déjame decirte, muchos de nosotros venimos con una agenda ya muy, hermanos, muy común. Hoy es jueves, es día de iglesia. Voy a escuchar unas cuantas alabanzas. Voy a escuchar al pastor que a veces grita mucho allá enfrente. Y ya se acabó el servicio, ya vámonos. Ya me voy a descansar, ya me voy a dormir, voy a cenar y a dormir a gusto. Y venimos con esa agenda. Yo quiero decirte, hermanos, que muchas veces Dios, cuando tú entras por esas puertas, Dios quiere interrumpir tu agenda y hacer algo real, hacer algo grande en tu vida. Pero nosotros a veces no queremos soltar nuestra agenda. A veces que Dios quiere hacer un cambio en tu vida y en la mía una vez que estás aquí adentro, pero nos resistimos a los cambios y no queremos obedecer a la voz de Dios y a veces nosotros no le permitimos cambiar nuestra agenda a Dios. Por eso la pregunta, ¿qué sucede en tu vida cuando Dios viene, hermanos, y interrumpe tus planes? ¿Te dejas llevar por esa interrupción que Dios quiere hacer en tu vida? Entonces mira, porque de igual manera Simón, hermanos, de igual manera que Simón, muchos de nosotros venimos, hermanos, con esa agenda ya programada. Nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias cargas. Pero Dios tiene, hermanos, otros planes para ti y para mí. Y aquí encontramos, hermanos, la primera verdad que transforma este relato que vamos a estar viendo hoy. Uno de los primeros puntos que yo quiero tocar aquí, hermano, es cuando Dios interrumpe tu camino. Y tenemos que discernir cuándo es Dios y cuándo no es Dios.
Pero quiero tocar este punto: cuando Dios interrumpe tu camino. La escritura nos dice, hermanos, que Simón de Cirene, dice que él venía por las calles de Jerusalén, venía del campo. Muy posiblemente, ya lo dije, muy posiblemente pienso yo que venía de un largo día de trabajo, que venía cansado, que lo único que él pensaba, venía en su mente, era su familia, llegar a casa, tener una buena cena con su esposa, su familia, sus hijos, hermanos, y descansar. Él dice que venía, hermanos, pero mira, cuando tuvo este encuentro, hermanos, este encuentro no esperado, dice la palabra de Dios que él se arrimó y miró a Jesús cargando esa cruz. Yo no sé si él ya conocía a Jesús o no, pero lo que sí sé que dice la palabra, dice que quebrantó su corazón a Simón al ver a aquel hombre que ya prácticamente no podía sostenerse de pie, que constantemente caía, que ya no podía, que humanamente hablando, porque Dios todo lo puede, pero humanamente hablando, Jesús ya no tenía las fuerzas suficientes para seguir cargando esa cruz. Y dice la palabra, hermanos, que cuando Simón se acercó y miró fijadas sus ojos en los ojos de Jesús, y Jesús lo miró a él, algo sintió Simón allí. Y de repente Simón, hermano, sobre su hombro sintió una mano que lo agarró. Y me imagino que él volteó y dijo, ¿qué pasó? Era un soldado. Y ese soldado le dio una orden. Yo me imagino que le dijo, sí, tú, hombre, toma la cruz de este hombre, tómala, cárgala. O sea, dice que lo obligó a cargar la cruz. Escucha esto. Él no se ofreció. Simón no se ofreció para cargar esa cruz. Él no levantó su mano y dijo, yo quiero ayudar a este hombre. No, él no dijo eso. Él no dijo, yo quiero ayudar a Jesús. No, dice la palabra de Dios que lo forzaron. La palabra de Dios nos dice que venía del campo. Y como te dije, probablemente cansado y ajeno a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, pensando quizás en su casa, en su familia, y de pronto sucede esto que acabo de mencionar. De pronto esa mano que él no esperaba tocó su hombro, y fue donde lo obligaron. Le dijeron, carga esa cruz tú. Wow. Yo quiero decirte, hermanos, que cuando este soldado romano, cuando lo detuvo y le dijo que cargara esa cruz, allí fue el comienzo de un cambio completamente en su vida. Lo que parecía un día normal, hermanos, se convirtió en un día divino. Él todavía no lo sabía, pero vamos a ver que ese día se convirtió en un día divino para él. ¿Cuántas veces Dios hace lo mismo con nosotros? A veces estos encuentros inesperados no siempre llegan con aviso, no siempre llega con comodidad. Estos encuentros que a veces tenemos con el Señor, hermanos, déjame decirte que la mayoría de las veces, hermanos, no llegan con un aviso, no siempre llegan con comodidad, no siempre llega en el momento que queremos. A veces, hermano, Dios muchas veces interrumpe nuestros planes, interrumpe nuestras rutinas, interrumpe nuestra comodidad. Y lo que sentimos en el momento, ¿qué es lo que tú sientes a veces cuando tú ya tienes un plan? Cuando tú ya tienes un plan definido y dices, ahora sí, ya tengo todo esto bien planeadito. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a trabajar mucho, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un carro del año. Y haces planes y haces planes. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios cambia tus planes? Muchas veces nos resistimos, hay resistencia a esos planes. No, pero ¿por qué si yo ya tenía todo bien planeadito? No, ¿por qué? Hay resistencia. Muchas veces nos molestamos cuando suceden cosas que cambian nuestros planes. Nos molestamos. Muchas veces hay incomodidad. ¿Por qué? Porque a la gente, al ser humano, no le gustan los cambios. Y muchos empezamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tiene que ser ahora? Cuando yo ya tenía planes. ¿Por qué tiene que ser ahora? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tuvo que pasar de esta manera?
Y empezamos, hermanos, a renegar. Empezamos nosotros a molestarnos. Empezamos a resistir los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero lo que Simón, hermanos, no entendía era que esa interrupción no era un castigo para su vida. Él lo pudo haber tomado como castigo. Pudo haber dicho: ¿por qué yo? Ya vengo cansado de un largo día de trabajo y me pides que cargue esa cruz. ¿Por qué? Él lo tomó como que era un castigo de parte de los soldados. Simón no entendía que no era un castigo, que esa interrupción no era un castigo, era un propósito. Había un propósito ahí. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida personal? ¿Cómo puedes tú aplicar esto a tu vida? Mira, déjame decirte una cosa. En cualquier enseñanza que una persona da, en cualquier sermón que una persona da, necesita haber aplicación personal a nuestra vida. Porque si no hay aplicación a nuestra vida personal, lo único que yo te estoy dando es historia. Lo único que yo te estoy dando es, hermano, una enseñanza solamente. Lo único que yo estoy haciendo es dándote información de una historia que pasó. Pero cuando tú lo aplicas a tu vida, y cuando tú dices: ¿y de qué manera me está hablando aquí Dios a mí personalmente? En la aplicación es donde está el centro del mensaje ahí, hermanos. Es donde está lo bueno del mensaje. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Bueno, mira, hay cargas que tú no pediste, iglesia. Hay cargas que yo no pedí llevar. Hay cargas que tú no pediste. Hay responsabilidades que tú estás llevando a cabo, responsabilidades que tú no buscaste. Hay procesos que tú estás atravesando y son procesos que tú no elegiste pasar. Pero eso no significa que Dios no está en medio de ellos. Estas escenas, estos procesos, hermanos, muchas veces son cosas que tú no pediste en la vida, pero que de alguna manera o de otra, hermanos, se te fueron puestos sobre ti. Hay cargas que uno lleva que tú no pediste esas cargas, sino que las pusieron sobre ti. Yo te voy a decir una cosa, mi amado hermano, el llamado del pastorado, hermanos, fue una responsabilidad tan grande en la vida, para mi vida, hermanos, que yo nunca jamás la pedí. Yo nunca la busqué. Es más, si Dios lo sabe, hermanos, no le puedo mentir al Señor. Yo nunca la quise, en aquel tiempo nunca la busqué, nunca la deseé. Hermanos, pero fue una carga, y cuando digo carga no me refiero en una manera mala, pero hay un peso muy grande cuando uno es pastor y lleva una responsabilidad tan grande. Hermanos, hay una carga, hermanos, que yo no pedí llevar, pero que se me puso sobre mí. Y mira la diferencia que hizo esa carga que yo no quería. Mira lo que hizo esa responsabilidad que yo no quería. Hermanos, aunque yo no la quería, pero el Señor la puso sobre mí inesperadamente. Hermanos, yo tuve un encuentro inesperado. Cuando yo me convertí al Señor, tuve un encuentro inesperado. ¿Por qué inesperado, hermano? Yo no me convertí cuando alguien me estaba ministrando de la palabra del Señor. Yo no me convertí cuando un pastor vino a visitarme a mi casa. Yo no me convertí en una iglesia, en un templo. ¿Sabes dónde me convertí al Señor, hermanos? En una cantina, bien borracho y bien endrogado. Allí Dios me habló. Allí Dios me habló audiblemente. Ahí yo sentí algo que nunca había experimentado. Pero déjame decirte, hermanos, que esa fue, hermanos, un encuentro, hermanos, inesperado que yo tuve con el Señor. Y desde ese día, hermanos, desde ese día, después de 10 años que yo estaba caído en drogadicción, en alcoholismo, pero ese encuentro que yo tuve con el Señor cambió mi vida para siempre, amada iglesia, para siempre. Entonces, mira, cuando Dios pone cargas sobre ti que tú nunca pediste, cuando Dios pone sobre ti responsabilidades que tú nunca buscaste, o cuando pasas por procesos que tú nunca elegiste pasar, hermanos, eso no significa que Dios no está contigo. Muchas veces es Dios tratando con nosotros, porque lo que parece una molestia muchas veces es una asignación divina.
Dios muchas veces interrumpe nuestras comodidades, hermano, nuestra comodidad, para introducirnos en su propósito. Pero cuando Dios quiere interrumpir nuestra comodidad, ¿qué pasa con nosotros? No queremos, nos resistimos. Ay, no, Señor, aquí estoy muy cómodo. No, Señor, no, hermano, mira, no desea este ministerio. Oh, no, gracias, así estoy bien cómodo aquí. A veces Dios quiere interrumpir esa comodidad y tú te resistes. Y tú te resistes. Y aquí es donde el relato se vuelve aún más profundo. Porque no solo fue interrumpido el plan de Simón. A Simón, hermanos, le hicieron cargar algo que no era suyo. A Simón lo hicieron cargar algo que no le pertenecía a él. Y esto nos lleva al próximo punto que deseo tocar contigo. En este otro punto yo quiero tocar, hermanos, en esos momentos cuando nosotros estamos cargando una cruz que no es suya. El segundo punto es cargando una cruz que no era suya. La cruz, hermanos, no le pertenecía a Simón de Cirene. Esa cruz era la cruz de Jesús. Era un instrumento de muerte. Era un instrumento de vergüenza, de sacrificio. Y sin embargo, terminó sobre los hombros de este hombre llamado Simón. Él no tenía nada que ver en ese panorama. Él ni siquiera estaba en esa agenda. No estaba programado. Hermanos, él no lo buscó. Simplemente, hermanos, esa carga que no era de él, esa cruz que no era de él, terminó sobre sus hombros, los hombros de Simón. Esto es impactante porque revela una verdad espiritual profunda para ti y para mí. Dios muchas veces, hermanos, Dios permite momentos donde cargamos cosas que no nos corresponden a nosotros. Cosas que parecen injustas. Pero en ese proceso algo sucede en tu vida. Simón pasó de ser un espectador a ser un participante en esta obra tan tremenda. Y es lo que necesitamos hacer nosotros. Pasar de ser un espectador a ser un participante. Eso fue lo que le sucedió a Simón. Simón, al llegar allí, hermanos, él era un expectante solamente. Él solamente iba a chismear, a averiguar qué estaba pasando. Él estaba en expectativa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero Dios permitió que Simón pasara de espectador a participante. Pasó de ver a Jesús de lejos a caminar junto a él. Pasó de una vida común a un encuentro transformador. ¿Aplicación a nuestra vida? Vamos a aplicarlo. Hay personas aquí. No estoy diciendo en el cuerpo de Cristo en general, aquí. Y tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Hay personas aquí que están cargando situaciones difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Que están cargando situaciones difíciles en este momento. Y esas situaciones difíciles quizás son familias o familiares complicados en casa. Quizás esa carga que estás tú cargando, esa situación difícil, quizás son responsabilidades pesadas que tú sientes que ya no puedes más con esa responsabilidad. O quizás son procesos emocionales. Quizás son luchas internas contigo mismo. Quizás son luchas internas, luchas espirituales que estás atravesando. Luchas sentimentales, espirituales, mentales, de todo tipo. Son cargas, hermanos, que tú estás cargando con ellas y sientes que ya no puedes más. ¿Alguien podrá decir amén a esto? Y quizás tú has pensado y aún lo has dicho con estas palabras: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si esto no es mío.
Yo no pedí esto, ¿por qué yo tengo que pasar esto? Yo no pedí esta responsabilidad, ¿por qué vino sobre mí esta responsabilidad tan grande cuando yo no la busqué? Yo no pedí pasar por este proceso, Señor, pero ¿por qué? Muchas veces podemos empezar a cuestionar al Señor. Pero tal vez, ¿verdad? Y quizás tú te sientas como, Señor, ¿qué he hecho yo para que tú me castigaras de esta manera? ¿Qué hice, Señor? Muéstrame, ¿qué mal hice yo para yo pasar por esto? Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Muy posible, tal vez, hermanos, no es un castigo que Dios está obrando sobre tu vida. Es cercanía. Es una manera de Dios acercarte a Él, hermanos. Porque hay cruces, déjame decirte eso. Cuando hablo de por llevar un peso, quizás tú estás cargando un peso, estás cargando una cruz que no te pertenece. ¿Sabes por qué Dios lo permite? Porque hay cruces, hermano, hay cruces que nos acercan más a Jesús que cualquier predicación en tu vida. Yo te voy a decir una cosa, ¿qué tan real es esto? Mira, yo no seré un buen predicador, yo no seré muy elocuente, hermano, yo solamente trato de ser obediente a Dios, lo que Él me pide que yo haga. Pero mira, tú puedes estar en un lugar escuchando al mejor predicador del mundo. No me importa quién sea, pero tú puedes estar delante del mejor predicador del mundo, escuchando una prédica de los más elocuentes. Pero si el corazón no está, hermanos, abierto para ser transformado, ese mensaje, esa prédica solamente va a ser una prédica más que pasó por tu vida. Dime, hermanos, en los años que tú tienes de cristiano, sean 5 años, sean 6, sean 20, sean 30, sean 50, no importa. ¿Cuántas prédicas no han cruzado por ti? ¿Cuántas prédicas no has escuchado en tu vida? ¿Cuántas de esas prédicas no han sido prédicas buenísimas? Pero haz una pregunta. ¿Realmente he sido transformado por la palabra de Dios? ¿Realmente mi vida fue transformada? Muchas de las veces nos vamos a dar cuenta que esos sermones son solamente sermones que vienen y van, llegan y se van y pasan por tu vida, otro más y otro más y otro más. Pero cuando llega una cruz que tú no pediste llevar y Dios toma esa cruz pesadísima y la pone sobre tus hombros, y esa cruz puede venir a través de una enfermedad, esa cruz puede venir a través de, hermano, algo muy caótico, hermanos. Esa cruz puede ser acerca de alguien que te diga, prepárate porque tú solamente te queda una semana de vida. Puede ser una cruz donde, hermanos, no sé, hermanos, algo difícil en tu vida. Es entonces que tú vienes rápido y te postras aquí y pedirle al Señor, Señor, Dios está cargando esas cargas a ti para que te acerques a Él. Por eso es que yo digo, hermanos, que a veces, hermano, hay cruces que nos acercan más a Jesús que cualquier predicación. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si Dios pusiera una carga de este tipo en toda la congregación, yo te aseguro que aquí no cabríamos. Tuviéramos que poner sillas. Pero como no hay ninguna carga, pues bien chévere, me quedo en mi casa, escucho desde mi casa la prédica, que el caballo, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Muchas veces es necesario las cargas sobre nuestros hombros, porque es cuando está llena la iglesia. Es más, vamos a dedicar un día de oración simplemente, Señor, trae una carga que yo no pueda con ella sobre mi vida. Señor, vamos a orar, que Dios traiga cargas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Son los que nos acercan a Cristo. A veces la cruz, hermanos, que no elegiste, a veces la cruz que tú no elegiste es el lugar donde más cerca caminas de Cristo. Y quiero hablar sobre esto. Lo que cargas hoy puede marcar generaciones el día de mañana. ¿A qué me refiero?
Seguir a Cristo implica cargar cruces que no elegimos. Seguir a Cristo implica responsabilidades difíciles que nosotros no decidimos llevar. Esto implica pruebas inesperadas, sacrificios personales. Pero cuando cargas la cruz con Cristo, déjame decirte, tu carga tiene propósito. Tu carga tiene propósito. Porque cuando tú tratas de llevar una carga sobre tus hombros por ti mismo, por tus fuerzas personales, déjame decirte que tarde que temprano esa carga tú la vas a soltar y vas a decir, yo no quiero esto, y ahí lo dejas y te vas tranquilito sin la carga. No la vas a querer, no la vas a resistir, no vas a pasar la prueba. Pero esa carga, por muy pesada que esté, esa responsabilidad por grande que esté, cuando es Dios el que la pone sobre ti, y cuando eres tú caminando con Dios, cargando esa carga, déjame decirte, hermanos, que esa carga tiene un propósito. Tú vas a ver un propósito en esa carga. Tú no lo vas a ver como un castigo. Tú no lo vas a ver como algo que tú no quieres, como algo que tú desprecias. No, tú lo vas a ver como algo que tú abrazas. La Biblia no solo menciona a Simón de Cirene. En esta escena entra otros personajes. También menciona a sus hijos. En Marcos capítulo 11 versículo 21 dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Yo he escuchado muchos nombres, muchos hombres que llevan el nombre de Alejandro, pero si alguien va a tener un bebé niño, hermanos, ponle Rufo. Yo nunca había escuchado ese nombre, pero bueno, ¿verdad? Aquí entramos en panorama con estos dos personajes, Alejandro y Rufo, que eran los hijos de Simón. Y mira lo que habla, hermanos. Y esto no es un detalle accidental. No están ahí estos nombres nomás por estar, por accidente, no. Cuando la Biblia menciona nombres, es porque hay propósito. Mira, dice la Biblia, hermanos, que ellos llegaron a ser conocidos dentro de la iglesia primitiva. Incluso en Romanos 16:13, el apóstol Pablo, hermano Pablo, Saulo de Tarso, conocido como Pablo, menciona a un Rufo. Hermanos, lo que sugiere aquí cuando habla Pablo, lo que sugiere, hermano, que esa familia fue impactada profundamente por aquel encuentro que el padre de ellos tuvo. Hermano, yo estoy seguro, hermanos, que en ese encuentro que tuvo Simón con Jesús, ese encuentro inesperado, eso transformó su vida, hermanos, de tal manera que él en ese momento se convirtió, hermanos, al evangelio, se convirtió a Cristo. Y no solamente él, sino que él fue, hermanos, y le platicó el impacto que él tuvo sobre su vida cuando conoció cara a cara a aquel hombre llamado Jesús. Que, hermanos, que también su familia empezó a llegar, sus hijos llegaron al evangelio, su esposa llegó, su familia fue conocida, hermanos, dentro de la iglesia primitiva. Esto nos muestra algo poderoso, que lo que comienza como una carga, impuesta sobre ti, terminó como una herencia espiritual. Simón pensó, hermanos, que solo estaba cargando una cruz por un momento, pero en realidad estaba abriendo un camino para su casa, para su hogar, para sus hijos, para toda una descendencia de él. Estaba abriendo las puertas, estaba abriendo un camino para que ellos entraran por ese camino también. Yo quiero decirte que hay cosas que quizás tú estás viviendo hoy que no van a terminar en ti. Tus luchas, déjame decirte una cosa, iglesia. Las luchas que tú estés atravesando, tus luchas, ¿verdad? Tu fidelidad en medio de los tiempos difíciles, pero tu fidelidad, tu obediencia en medio del dolor, todo eso está sembrando algo, hermanos, en la próxima generación que viene detrás de ti. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mira, cuando tus hijos te ven que tú estás pasando por luchas tremendas, pero tu fe no cae, que tu fe no mengua, que cuando ellos ven que aunque estés pasando por tremendas luchas,
tú sigues firme en la palabra de Dios, tú sigues avanzando, tú sigues progresando, tú no dejas de asistir a la iglesia, sigues buscando de Dios, sigues creciendo, sigues trabajando en la obra de Dios, aunque vengan luchas, tormentas, pruebas a tu vida. Cuando tus hijos ven eso de ti, viene un impacto sobre sus vidas. Y esa enseñanza, hermanos, y ese testimonio de ti, hermanos, tus hijos lo toman, lo reciben. Porque te voy a decir una cosa, la juventud de hoy en día ya está cansada. Ya está cansada de tanta religiosidad. Ya está cansada de escuchar a padres y a madres decir: busca de Dios, sé bueno un hijo. Pero tú qué, papá, tú qué, mamá, tú buscas de Dios. No te vemos orar, no te vemos leer la palabra de Dios. Nunca nos llamas a la mesa a estudiar la palabra de Dios. Me dices que cambie, pero tú no cambias. Yo quiero decirte una cosa, tus hijos no van a hacer, la mayoría de las veces no van a hacer lo que tú les digas que hagan. Ellos van a hacer lo que te ven a ti hacer. Lo que te ven a ti hacer. Quizás tus hijos te escucharán y te obedecerán cuando son pequeños, porque tienen que. No tienen opción. Haz esto, pero tú no lo haces, mamá. Cállese, hágalo usted. No tienen opción, lo hacen. Pero cuando ya cumplen sus 16, sus 17, ya nomás están esperando que cumplan 18 para poderte decir: ¿y por qué no lo haces tú? Tú me dices que ore, yo no te veo a ti orando. Tú me dices que vaya a la iglesia, yo no te veo a ti yendo a la iglesia. Porque ya están a punto de independizarse. A lo que voy es que tu testimonio habla más que una prédica. Ahora, hay cosas que estás viviendo hoy que no terminan en ti. Yo te aseguro, y te lo puedo prometer con la palabra de Dios, que tus luchas, tu fidelidad, tu obediencia en medio del dolor, todo eso está sembrando algo en tu próxima generación. Aunque no lo veas ahora, hermano, hermana que estás aquí, aunque tú no lo veas, aunque parezca que es todo lo contrario, no, mira, aunque no lo veas ahora, aunque no lo entiendas completamente, pero Dios está escribiendo una historia más grande que lo que tú te imaginas acerca de ti. Dios está escribiendo una historia acerca de ti, iglesia. Las cargas que llevas con Dios hoy, y fíjate, con Dios, las cargas que llevas con Dios hoy pueden convertirse en una bendición para los que vienen detrás de ti. Necesitamos entender una verdad extraordinaria, iglesia. Necesitamos entenderla. No fue casualidad. No fue casualidad. No fue injusticia. No fue un accidente. Fue un encuentro diseñado por Dios para transformar una vida y a través de esa vida transformar generaciones. Yo con esto quiero concluir, iglesia. Mira, le voy a pedir a mi hermano Oriel si puede pasar aquí al teclado por un momentito, solamente el puro teclado. Pero hoy acabamos de hablar, acabamos de ver. Hoy vemos a un hombre que fue interrumpido. Hoy vemos a un hombre que cargó lo que no era suyo y que terminó impactando generaciones. Todo por un encuentro inesperado con Jesús. Hoy Dios sigue haciendo lo mismo en tu vida y en la mía. Te voy a pedir que nos pongamos de pie en este momento. Quiero ministrarte algo crucial aquí. No pierdas tu enfoque de lo que Dios quiere hacer. Que no te interrumpa nadie, porque este es el momento clave. Este es el momento clave por el cual hoy Dios te trajo a ti aquí.
Hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Sigue interrumpiendo caminos en tu vida. Sigue permitiendo cargas. Sigue escribiendo historias. Y tal vez tú eres ese Simón en este momento. Quizás tú hoy has venido aquí cansado. Cansado así como iba Simón. Y quizás tú has estado últimamente confundido. Confundido en si valdrá la pena lo que estás haciendo en la obra del Señor. Confundido en si te tomarán en cuenta. Si tus hijos valoran lo que tú estás haciendo. Quizás tú estás aquí como Simón. Cansado. Confundido. Y quizás aún estás resistiendo lo que estás viviendo. Quizás estás resistiendo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque quizás no lo entiendes. Pero hoy Dios te está mostrando que no es en vano tu lucha. Que no es en vano tu esfuerzo. Que no es casualidad ese encuentro con el Señor. Que hay propósito dentro de todo lo que tú estás atravesando. Hay propósito. Que hay diseño de parte de Dios. Que hay generaciones que están en juego. Pero que Dios te ha escogido a ti, ¿verdad? Para que tú los libres de esas cadenas de esclavitud. Si tú decides rendirte hoy a Dios, una rendición total. Si tú hoy decides rendirte a Dios, si decides abrazar ese propósito que tú estás atravesando, si hoy tú decides ya no quejarte de lo que estás atravesando, sino abrazar ese propósito, ese proceso. Si tú decides caminar con Cristo en medio de todo esto, tu historia no terminará contigo. La historia continuará de las grandes cosas que Dios hará en tus hijos, tus hijas, tus generaciones. Hoy es un día de encuentro. Y si tú dices, Señor, yo no entiendo todo lo que estoy atravesando. Señor, yo no entiendo por qué este proceso. Señor, yo no entiendo por qué ha venido sobre mí tanta responsabilidad que yo nunca pedí. ¿Por qué tantas cargas sobre mi vida, Señor, que yo no busqué? ¿Por qué este proceso, Señor, que yo nunca elegí? ¿Por qué, Señor? Si tú estás aquí y sientes que hay peso sobre ti que tú no pidiste, que hay responsabilidades que tú no las buscaste, pero no sabes ni por qué llegaron a tu vida. Este es el momento que tú entiendas el mensaje que Dios te está dando. Yo quiero abrir el altar. Yo quiero pedirte que si tú quieres venir y simplemente entrégale esas cargas al Señor y decir, Señor, yo solo ya no puedo con estas cargas, pero hoy decido, Señor, cargarlas, pero juntamente contigo, Señor. O yo decido ser obediente, Padre amado, y abrazar ese proceso que estoy pasando, abrazar ese proceso que estoy viviendo, Señor. Yo no quiero renegar, Señor, de la carga que siento que estoy viviendo. Yo no quiero hacerlo más, Señor. Yo lo que quiero es entender que hay un propósito detrás al final de ese proceso, Señor. Yo te pido, mira, que si tú estás aquí y si tú sientes que tú no estás cargando cargas, que tú estás bien, tranquilo, mira, yo te voy a pedir una cosa. A lo menos, mira, si tú estás allá parado atrás, a lo menos ven, te necesitamos a ti, ven. Y ora por estas personas que se sienten cargas.
Empieza a orar en silencio, en tu mente, empieza a orar por ellos. Empieza a decir: Señor, yo te pido por este pueblo tuyo, Señor, que está atravesando cargas, que están atravesando procesos, Señor. Y quizás si tú estás parado allá atrás y no estás pasando procesos, a lo menos ven y darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque no estás pasando procesos difíciles. Pero no desprecies el llamado de Dios. No lo desprecies. Sé sensible a lo que Dios te está hablando. Tú viniste con un propósito a este lugar.